Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de compartir junto a ustedes este Evangelio en un día muy especial como este 28 de octubre, Día de los Apóstoles Simón y Judas. Y por eso vamos a seguir meditando en el Evangelio de Lucas, pero esta vez cambiamos al capítulo 6, donde vemos cómo nombra a los apóstoles. Y nos dice así: por aquel tiempo subió Jesús a una montaña a orar, y se pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos y eligió entre ellos a 12, y los llamó apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, Andrés, su hermano, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, el rebelde, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el traidor. Bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había un gran número de discípulos, un gran gentío del pueblo venidos de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón, para escucharlo y sanarse de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban sanos, y toda la gente intentaba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? En este día de los apóstoles Simón y Judas. Y tengo que hacer, un paréntesis en este Simón y Judas, porque en realidad hay ciertos apóstoles que tienen más prestigio, más conocimiento que otros. Por ejemplo, estos, Simón y Judas. ¿Por qué? Porque Simón se opaca con el nombre de Simón Pedro, pero este es Simón el rebelde. Se le dice así, Simón el rebelde o el celote, posiblemente porque él perteneció a un grupo guerrillero contra los romanos. Es posible que haya sido llamado por eso el rebelde. Y este Judas, que dicen hijo de Santiago, le llamamos también Judas Tadeo, pero también queda opacado el nombre por Judas Iscariote, el que lo traicionó. Entonces Simón y Judas quedan como en un rincón, esos dos nombres de los apóstoles. Porque fíjense que aunque tuvieron el protagonismo de apóstoles, no se sabe muy bien, después de la persecución, dónde misionaron y dónde murieron. Hay una tradición que los pone probablemente en Persia, y probablemente juntos, pero no se sabe muy bien. La tradición popular pone a Judas Tadeo como el protector de las causas imposibles, ¿no? Pero siempre son tradiciones populares. Históricamente no tenemos bien qué pasó después de la resurrección de Jesús con ellos. No obstante, pertenecían al grupo de los 12. Y acá sí que es el punto importante. Jesús hace un cambio estructural en su misión. Y para eso, ¿qué hace? Va y reza toda la noche en una montaña. Le reza a Dios. ¿Por qué? Porque se da cuenta que la masa, se podría decir, de discípulos que lo seguían, que eran muchos, él tenía que darle otro formato, una estructura. ¿Por qué? Porque ya iba a caminar hacia Jerusalén. Entonces, rezándolo, se lo propuso y eligió a estos 12. Sabemos también que los números siempre son simbólicos. ¿Por qué eligió 12? Por las 12 tribus de Israel. Como que eran suplantados cada apóstol por una de las tribus de Israel, como los pilares en que se basaba la fe.
las 12 tribus de Israel hasta ahora están, y entonces eran los 12 apóstoles. Apóstoles, que quiere decir enviados. Y entonces uno dice, ¿por qué enviados? Porque él se propuso hacerles a este grupo, por eso lo tuvo que rezar, a ver si lo hacía, no lo hacía, cómo lo hacía, con quién lo hacía. Tomó este grupo y a este lo preparó en especial. Estuvo muy cercano, o sea, no podía relacionarse con toda la multitud del mismo modo. Entonces eligió esta estructura. Tengo 12 apóstoles a los que voy a estar bien cercano. Van a ser aquellos enviados directos míos. Y de hecho, lo sabemos que históricamente lo fueron. ¿Por qué? Porque cuando las papas quemaron, digamos, y la tensión con Jesús, socialmente y culturalmente, muchos discípulos lo abandonaron a Jesús, se fueron. Las mujeres no, porque yo digo, porque no está en el grupo de los apóstoles, pero las mujeres también se quedaron. María Magdalena, la otra María, Susana, el grupo de mujeres, junto con los apóstoles. Por eso es que hay algunos que dicen que María Magdalena era como un apóstol. Pero bueno, lo cierto acá es que eligió esta estructura. ¿Por qué? Estos 12 apóstoles que iban a ser los continuadores del proyecto de Jesús. De hecho, lo fueron. Jesús muere y resucita y se le aparece ¿a quién? A los 12. Y los 12 reciben el Espíritu Santo e iluminan a todos los discípulos. Y entonces después son los discípulos los que transmiten. Acuérdense que ese modo estructural el mismo Jesús lo pensó. ¿Por qué? Porque otros rabinos y otros no tenían esa estructura. Por ejemplo, Juan Bautista, todos sus discípulos estaban, pero no tenía una separación entre discípulos y enviados. Como por ejemplo, Juan Bautista bautizaba solo él, sus discípulos no. En cambio, Jesús preparó un grupo para que lo que él hacía lo hagan ellos, pero tal cual. Entonces su metodología amplió la posibilidad misionera a todos. ¿Y qué nos dice todo esto hoy en día? ¿Quiénes serían los apóstoles? Los apóstoles hoy son los obispos. La estructura de Jesús es esa. Los 12 apóstoles están representados por los obispos, pero hoy hay miles de obispos, no 12. A ver, no 12. ¿Se acuerdan que después de que lo traiciona Judas Iscariote, entonces después nombran a otro, pero después fueron nombrando a otros? A Pablo, por ejemplo, lo hicieron apóstol y él no conoció a Jesús. Entonces la estructura eclesial hace apóstoles, o sea, obispos. Entre los obispos hay uno que es el primado, el sucesor de Simón Pedro, que es el Papa. Pero estructuralmente tiene un peso moral el Papa, pero es el obispo de Roma. Es como todos los obispos, porque a veces nos comparan con la estructura militar y nosotros no tenemos esa estructura, la nuestra no es así. Cada obispo tiene como autonomía en su territorio y esa autonomía de los obispos tienen presbíteros, o sea, los que ayudan al obispo, al apóstol, a evangelizar y misionar, y por eso los sacerdotes, que ya Pablo en sus misiones empezó a hacer. Pero entonces nosotros, los sacerdotes del clero secular, y acá quiero hacer esta distinción, somos de la estructura de Jesús, o sea, los obispos, los apóstoles y los ayudantes de los apóstoles, los de los obispos, los sacerdotes del clero secular. Hago esto porque a veces no se entiende bien la estructura de la iglesia. Por ejemplo, yo soy sacerdote del clero secular de la diócesis de San Nicolás en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Mi obispo de San Nicolás me da un permiso para ser misionero a gentes, misionero para los pueblos, para Latinoamérica concretamente, en esta misión. Y por eso me recibe el obispo de acá y me toma por un tiempo, por eso se acaban mis contratos, por un tiempo, para misionar en alguna parroquia. Pero yo soy misionero, ¿pero por qué?
Porque nosotros los presbíteros, los obispos, nacimos misioneros. Lo que pasa es que en la Edad Media parece que los curas del clero secular se estructuraron como que eran los reyes de un territorio. Y por eso surgieron las congregaciones que iban a los lugares misioneros, que es otro grupo. Las congregaciones están, por ejemplo, los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, los redentoristas, que se juntan alrededor de un carisma para ser, por ejemplo, misioneros, o cada uno su carisma, ¿no? Pero en realidad el carisma misionero es de todos. Y por eso nosotros nos tenemos que preguntar, en este cambio epocal, en esta pandemia que nos hizo globalizar, que digamos estalló la funcionalidad mundial, ¿cómo tenemos que misionar? ¿Cómo tenemos que funcionar? Concretamente yo lo estoy haciendo por este medio que ustedes me están escuchando, y antes no lo hacía. Y entonces a cada uno de nosotros, ¿cómo tendremos que pensar nuestra misión? Es un gran desafío. ¿Por qué? Porque indudablemente el cambio epocal está cambiando muchas cosas. Nosotros todavía no podemos ni celebrar sacramentos. Y bueno, nos tuvimos que adaptar a los medios virtuales. Bueno, ¿será que todavía tenemos que dar otros pasos? ¿Será que todavía tenemos que dar otras aperturas? Vamos a pedirle a los apóstoles Simón y Judas que nos ilumine en este camino que nos propone la vida hoy. Que Dios los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.